Amados, buenas tardes. Espero realmente que cada uno de nosotros esté en paz en su casa, ¿no? Tratando de llevar a cabo, digamos, las solicitudes de las autoridades de resguardarnos en estos tiempos, pues, de coronavirus, ¿verdad? Hoy vamos a pedir al Señor que nos permita continuar con una enseñanza. Padre, queremos poner delante de ti nuestros corazones, Dios. Queremos venir y rogarte que traigas consuelo a nuestros corazones, Dios, que traigas sabiduría, que traigas amor, que traigas paz, Dios. Que nos permitas ver que de todo esto va a salir algo bueno. Y queremos estar delante de ti siempre, Dios, levantando nuestra voz en alabanza. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, vamos a continuar un poco con esta enseñanza que estaba manejando la vez pasada sobre el día malo. Había señalado que el día malo en verdad lo considero que es una oportunidad al día bueno. ¿Por qué? Porque nos enfrenta a una crisis, nos enfrenta a nosotros mismos, nos permite ver nuestro corazón, nos permite ver la circunstancia y la obra de Dios en el momento. Por eso creo que es un día que en vez de ser malo, ha de resultar a un día bueno. También quiero aclarar que pienso que los hombres somos muy dados al concepto mágico. O sea, dentro de nosotros, nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad, ¿no? nos hace desear una solución pronta. Nos hace desear que lo que acontece sea cambiado en un tris. ¿Ah? Que lo que ocurre que no ocurra, ¿sí? Y a veces renegamos que por qué nos ocurre lo que nos ocurre, pero en general lo que quiero resaltar es nuestra proclividad a lo mágico, ¿sí? A que lo que va a acontecer, que no acontezca, o que lo que sabemos que puede tener un resultado adverso, que no sea adverso, ¿sí? Pero como una cuestión de inmediatez, sin reflexionar nada, sin profundizar nada, ¿sí? Es como aquella imagen, ¿no? De una película de Walt Disney, se llama Fantasía, y sale el aprendiz de brujo. El ratón Miguelito sale queriendo dominar, ¿no? Y al final se le voltea todo el asunto, ¿sí? Nosotros somos muy proclives a eso, a querer dominar, a querer tener un absoluto en nosotros cuando en realidad somos muy limitados, ¿sí? Y en esta fragilidad que tenemos, le ha placido a Dios poner su propia esencia. Eso es una cuestión que nos causa mucho conflicto. A veces no podemos creer que en nosotros pueda estar ese poder tan grande que es el poder de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, que nosotros estemos por una acción de Cristo, ¿sí? Por una acción misma de Dios en nosotros, y nos cuesta mucho trabajo. Queremos también ser dominadores. Queremos dar una solución, dar una respuesta inmediata, y a veces la vida no tiene respuestas inmediatas,
a veces la vida nos muestra que no somos dominadores. Mira, hoy la humanidad está aterrorizada por un virus. Un virus es como una 10.000.000ª parte de un milímetro. Tiene un tamañito muy pequeñito, ¿sí? Y mete en pánico a quienes se jactan de estar dominando la naturaleza, estar dominando el universo, ¿sí? Eso es una cuestión que es real. El hombre está dominando la naturaleza, está, digamos, haciendo estudios en Marte, ya han mandado sondas al confín del universo, vamos a decir así. Hoy hay un viaje que está analizando el Sol, ¿no? Bueno, y nos morimos de miedo con un pequeño ser, un virus, ¿no? Eso nos muestra una grandiosidad que tenemos y una debilidad que también tenemos, ¿sí? Después estamos buscando la respuesta, una respuesta que sea inmediata, y queremos juzgar. También somos muy dados a juzgar. A ver, estoy dando varias ideas sueltas que ahorita las vamos a amarrar, ¿sí? Mira, queremos mostrar que sabemos, ¿sí? Me han llegado noticias, y eso, pero hoy se dan noticias, pero esas siempre están, ¿no? Digamos, de quien quiere señalar que lo que hoy pasa es anuncio del fin del mundo, es anuncio del fin de los tiempos, ¿sí? Y entonces nos meten en una visión apocalíptica, ¿sí? Y en lugar de encontrar en el pensamiento de Dios un pensamiento de paz, empezamos a encontrar en este pensamiento apocalíptico un pensamiento que nos produce miedo. Y el miedo, cabe resaltarlo, el miedo no es de Dios. La paz es de Dios. El miedo no es de Dios. Jesucristo vino a darnos su paz. Una paz que es de Dios. Bueno, entonces oímos que son los fines del tiempo, ¿sí? Y queremos encontrar que Dios va a destruir todo. Dios no va a destruir todo, ¿sí? Mira, la historia del hombre se sitúa dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene dos aspectos fundamentales. Eso me gustaría que lo llevemos mucho al corazón. La historia del hombre se sitúa en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene dos aspectos fundamentales. Uno es la salvación en Cristo. El otro punto fundamental es que Dios quiere que todos los hombres seamos salvos, hombres y mujeres, ¿verdad? Que todos seamos salvos, y la salvación en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, y eso es lo que planea Dios para nosotros, ¿sí? La plenitud de los tiempos, los últimos días, lo que significan es el anunciamiento de la vida de Cristo, ¿sí? La vida de Cristo, vamos a decir, entre los hombres empieza en la encarnación y hoy continúa en la resurrección. Dios, en esta voluntad divina, tuvo la salvación en Cristo, en el suceso Jesucristo, en la venida de Jesucristo,
en el ministerio de Jesucristo, en la crucifixión de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, está la salvación. Después viene la segunda parte de lo que Dios ha planeado para los hombres. La salvación de todos los hombres. La salvación de todos los hombres se va a dar por la fe. Esa viene a ser el método, digamos, inicial de la salvación. La fe. Y como la vez pasada les mencionaba, la fe es don de Dios, ¿sí? Pero quiero que veamos un poco, vamos a ver Efesios 1, la carta de los Efesios 1, del capítulo 1, del versículo 3 al 5, dice así, mira. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Esto era lo que yo hablaba. La salvación de todos los hombres dada por Dios a través del hecho de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, nos es dada. Y esa voluntad está, vamos a decir, predestinada, está planeada por Dios desde siempre para darnos a Jesucristo, ¿sí? Como Salvador y por sus hechos ser salvados. Esta plenitud de los tiempos se da también su cumplimiento en el derramamiento del Espíritu Santo dentro de los hombres, en el corazón de los hombres, para que los hombres puedan, ¿sí?, tomar estas características que mencionaba, ¿sí?, en el versículo 5, ¿sí?, habiéndonos predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según la complacencia de su voluntad, ¿sí?, santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Juan en el capítulo 16 nos enseña que el Espíritu Santo nos va a mostrar todas las cosas, ¿sí? Entonces, en estos tiempos que se suscitan muchas dudas, ¿sí?, nosotros tenemos que ver que la salvación la tenemos cerca. Está la salvación. Está la paz de Dios para nosotros. La reconciliación de Dios. Dios ha reconciliado al hombre con Dios, ¿sí? Es muy importante que podamos percibir, podamos entender, podamos creer, como nos enseña también Pablo, que el Señor en la iglesia ha conformado el cuerpo de Jesucristo. Nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero cuando esto se manifieste, cuando se manifiesta nuestra plenitud como hijos de Dios, nosotros veremos como Él ve. Nosotros entenderemos como Jesucristo entiende, ¿sí? Nosotros tomaremos una plenitud que va a liberar a toda la creación de un yugo
que nosotros mismos impusimos a la creación. ¿Verdad? Esto se llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y los hombres vamos a alcanzar eso. Esos son los últimos tiempos. Esa es la plenitud de los tiempos. Esa plenitud de tiempos, esos últimos días en la historia del hombre, van a ser alcanzados. Pero nosotros estamos en el proceso, nosotros me refiero a todos los hombres. El hombre en su totalidad está en el proceso de alcanzar esa plenitud que Dios ha planeado para los hombres, que todos podamos ver como Él ve, que todos los hombres podamos entender como Dios ha entendido, como Jesucristo ha entendido, ¿sí? Eso es fundamental. Y Dios no está lejos, Dios está cerca. Nuestro hermano Luis nos insiste mucho en Dios, en nuestro Dios Padre, ¿no? Como la familiaridad con Dios. Esto es importante porque nosotros debemos de llevar en el corazón la cercanía de Dios. Nosotros tenemos que sentirnos cercanos a Dios, que Dios está con nosotros, que Dios nos levanta, ¿sí? Porque eso es lo fundamental. Eso nos va a abrir el camino a poder tener un entendimiento de todas las cosas, como nos dice el Señor Jesús en el capítulo 16 de Juan, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas que son de Él, todo lo que es de Jesucristo. ¿Cómo visualizas tú a Jesucristo? ¿Cómo entiendes tú a Jesucristo? ¿Sí? O sea, si lo entiendes como uno que se murió en la cruz y ahí quedó, ¿sí? Si lo entiendes como un hombre que era muy sabio, si lo entiendes como un iluminado, ¿sí? Bueno, pues permíteme decirte que Jesucristo es Dios y es hombre. Y eso es un plan de Dios. Ese plan de Dios está establecido para que los hombres podamos creer que Dios envió a Jesucristo y que viendo que Él toma una victoria, nosotros podamos tener esa victoria en nuestra vida, que anhelemos esa victoria que Jesucristo alcanzó, para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina que Dios ha elegido para nosotros, haciéndonos pueblo elegido. Pero pueblo elegido no quiere decir los 30 o 40 o 50 o 200 o 5,000 o 10 millones de cristianos, ¿no? O los cristianos que piensan como yo pienso o que piensan como tú piensas. No, o sea, Dios piensa en todos los hombres. Amó Dios tanto al mundo que nos dio a su Hijo. Y nos dio a su Hijo para que nosotros aprendamos de Él y seamos imitadores de Él. Jesucristo mismo nos pide que seamos imitadores de Él, que hagamos las cosas como Él, ¿sí? Nos pide que podamos creer que podemos estar donde Él está, ¿no? Que podamos amarnos, ¿no? Eso lo dice en Juan 17, que podamos nosotros amarnos como Él nos ama, para que entonces seamos uno y la misma cosa
con Él y con el Padre. Entonces, a ver, estos días malos, este día malo, va a venir a mostrarnos muchas cosas y muchas inquietudes. Cualquier día malo, no esa cosa del coronavirus, ¿sí? Cualquier día malo en tu vida, cualquier aflicción, cualquier situación difícil, cualquier enfermedad, cualquier problema económico, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Va a ser pasado por el tamiz de la fe. Y ese mismo problema nos va a ayudar a aumentar nuestra fe, porque vamos a ver el resultado de Dios. Mira, los hombres somos catastrofistas. Pensamos que todo se va a acabar. Por eso estas enseñanzas que siempre están buscando que Dios va a eliminar al hombre y que Dios va a venir y te va a raptar y te va a llevar, ¿no? Y va a quitar todo y que hoy ya apareció, no sé, una nube con quién sabe qué figura, entonces ya es el fin del mundo, ¿sí? O que ya es, digamos, cuando el año 2000, mucha gente pensaba que ya era el fin del mundo, ¿sí? Y cuando fue el año 1000, lo pensaron más, ¿no? Fue unos escándalos terribles, unas angustias que vivió la gente, porque el mundo se iba a acabar, ¿sí? Hoy hay muchos que están hablando que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar. Dios lo que busca es su victoria. La victoria del hombre, la victoria de Dios es la victoria del hombre. La victoria del hombre es la victoria de Jesucristo. La victoria de Jesucristo es que todos los hombres nos amemos como Él nos ha amado, para que se establezca el reino de Dios en la tierra. Jesús, acuérdense siempre, por favor, Jesús nos dice que el reino de Dios dentro de nosotros está, que el reino de Dios entre nosotros está. Eso es plenitud de los tiempos, eso es nueva tierra, nuevos cielos, es ver el cielo de una forma distinta, ver el cielo como de lo que podemos participar, no de lo que vamos a llegar cuando ya no vivamos, ¿sí? No, o sea, el cielo se acercó a los hombres, el cielo vino a los hombres, el reino de Dios está aquí, vino en la persona de Jesucristo, queda el Espíritu Santo para que establezcamos lo que conocemos como iglesia, ¿sí? Pero la idea de la iglesia no es que seamos nada más unos poquitos, sino que sea todo el hombre. Ahora, mira, hay también quien habla, digamos, de la soberanía de Dios, y Dios es soberano, ¿sí? Pero entonces cualquier situación que yo genere, le echo la culpa a Dios. A ver, digamos, yo prendo la estufa y pongo mi mano sobre el fuego y después me quemo, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué Dios dejó que me quemara? ¿Acaso no podía quitarme la mano? ¿No? Este es un ejemplo burdo y muy sencillo, ¿sí? No es, aunque sea Dios soberano sobre toda la creación, soberano sobre nuestras vidas, no es responsable de ese acto que yo estoy haciendo por mi propia necedad. Cuando yo actúo en mi necedad, Dios me deja en esa necedad. Pero el hecho que me deje en esa necedad no implica que no me va a salvar de esa necedad, y tampoco implica
que no me va a mostrar una salida a esa necedad, ni una cosa buena a través de esa necedad. ¿Sí? El hombre puede recapacitar de todos esos errores que ha cometido, que se los indilgamos a Dios, pero que son acontecimientos nuestros. ¿Sí? Mira, la historia del hombre está llena de horrores cometidos por nosotros. ¿Sí? Pero yo había señalado que la historia del hombre está, digamos, circunscrita a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene dos aspectos fundamentales. Uno, la salvación en Cristo Jesús, y la otra, la salvación de todos los hombres. Cuando nosotros hemos hecho cosas terribles y atroces, cuando nosotros los hombres, toda la historia, ¿sí?, ha habido una gran falta de amor. Cuando Dios quiere la salvación de todos los hombres, y por eso está Jesucristo, vamos nosotros aprendiendo la voluntad de Dios y vamos viendo lo que Jesucristo nos señala. Amaos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, no hay guerra, no hay miseria, no hay violencia. Entonces nos falta acrecentarnos en el Espíritu Santo. Nos falta acrecentarnos en la salvación de Dios. Nos falta emparejarnos a Jesucristo, a ser llenos del Espíritu Santo para poder hacer las cosas que Él hace. Él dijo: vosotros cosas mayores que yo haréis. Entonces, no. Él nos amó. Si nosotros nos amamos, hacemos una cosa mayor. ¿Sí? Nos amamos nosotros. Aprendimos del amor, aprendimos a amar. Entonces, el amor que Él da un fruto, que nosotros nos amemos, que nosotros podamos tener paz. Si Dios nos dejó su paz, mi paz os doy, ¿sí?, y que nosotros podamos tomar esa paz, y esa paz de fruto en los hombres, nosotros demos esa paz a los hombres. Es a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a hacer cosas como las que hizo Jesucristo, ¿sí? Dar esa paz, dar ese amor entre los hombres, ¿sí? Las oraciones, ustedes han visto que mandamos las oraciones. Un hermano, una hermana pide oración porque hay un enfermo, hay un problema, y después el hermano o la hermana nos manda un mensajito diciendo: gracias, hermanos, porque cuando oraron se sanó. Gracias, hermanos, porque cuando oraron se libró esta persona del problema. ¿Sí? Estamos haciendo esas cosas que hizo Jesús y que tenemos que aprender nosotros a hacerlas. Eso es establecer el reino de Dios entre los hombres. Y nosotros necesitamos establecer esa plenitud de Dios entre nosotros, ¿sí?, haciendo las cosas que Él es. Pablo nos dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, que es el cuerpo conformado por muchos miembros. Tú eres un miembro, yo soy un miembro, cada cual es un miembro, ¿sí?, un miembro del cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Nosotros, los que nos congregamos en nuestra congregación, somos parte de ese cuerpo, y hay muchas congregaciones,
¿sí? Entonces el cuerpo se va haciendo grande. Ese cuerpo de muchos miembros, ese es el que quiere Dios, que se conforme entre los hombres, que tome una plenitud, que sea satisfecho, que sea lleno. ¿Sí? Entonces, los últimos tiempos, estos tiempos nuevos, esta nueva tierra, este nuevo cielo, ¿sí? Se va conformando conforme el hombre va siendo dócil a las enseñanzas del Espíritu Santo. Vamos a señalar dos simples enseñanzas, bueno, no simples, son fundamentalísimas, ¿no? Pero digamos, de forma simple, dos enseñanzas del Espíritu Santo. Una, redarguirnos de pecado. Otra, enseñarnos que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado, no te regaña para que te condenes. Te muestra que hay un error para que ese error sea solucionado. A ver, yo hago una cosa que esté mal, la cosa que tú quieras, cualquier cosa. El Espíritu Santo me redarguye, ¿sí? Y viene a mí vamos a decir, lo que conocemos como remordimiento, ¿sí? Digo, chin, yo hice mal esto. Traté mal a esta persona. Bueno, voy a ir a pedirle perdón. Y voy y le pido perdón. Ahí el Espíritu Santo me redarguyó de pecado, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo me enseña a tomar una actitud como la de Dios, ¿sí? Ir y ser humilde, pedir perdón, ¿sí? La vez pasada les dije que tomar lo de Dios, tomar la paz de Dios, tomar el perdón de Dios, ¿sí? No es solamente que Dios me perdonó. Eso es sumamente sencillo. Y te voy a decir una cosa, eso no te enseña nada, ¿sí? Que puedas aprender por el Espíritu Santo que el perdón de Dios es para que tú perdones